Porque las locuras más grandes nacen del corazón. Y sean bienvenidos una vez más al Desmadre de Santi, el podcast donde hablaremos de emprendimiento con un toque de locura. El día de hoy nos salimos un poquito de la línea del emprendimiento y tengo como invitado acá a Robert Villagómez. Les comento que Robert fue mi profesor de física, luego fue rector del Colegio Don Bosco donde yo estudié y actualmente está en la Unidad Educativa Pichincha. Así que bienvenido, Robert, y quisiera empezar este podcast agradeciéndote por estar acá y bueno, preguntándote de dónde nace la vocación de ser docente. Bueno, Santiago, en primer lugar agradecerte pues por considerarme para poder participar contigo de esta comunicación y de este recuerdo que vamos a realizar en este día. Yo digo, la vocación, bueno, al inicio quería ser ingeniero civil, pero resulta que mi papá cuando fue a averiguar de las inscripciones de ingeniería, me dijo que ya estaban cerradas porque él quería que yo estudie en la Politécnica Nacional. Entonces mi mamá dijo, entonces, ¿qué vas a hacer este año? Le dije, no sé, inscríbete en otra facultad, y al frente de ingeniería estaba la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Entonces, supuestamente yo entraba ahí hasta que se abra nuevamente ingeniería civil y poder estudiar lo que quería. Pasaron los años, sí, pasaron los años, mi mamá acababa el año y decía, pásate ingeniería. Yo, no, mamá, como ya estaba bonito acá, chévere. O sea, no había mayor problema, todo chévere, porque en el Mejía yo fui del club de física 3 años y me gustaba bastante la física, la matemática. Hasta el último año cuando me gradué, mi mamá me dijo, ahora sí estudia ingeniería civil. Y resulta que ya recibí la llamada del Don Bosco para ir a ser profesor de física. Y ahí comenzó toda la historia de ser docente de física toda la vida. La física me ha dado de comer, me ha dado de vivir, me ha dado muchas alegrías, así como también, no pocas tristezas, pero más alegrías. Ah, chéverazo. Entonces, profesor de física porque se abrió la oportunidad en el colegio y a la par estaba estudiando en filosofía. Tomamos en cuenta que en el colegio yo fui del club de física desde lo que antes era claro, primero, segundo y tercer año de bachillerato. Entonces, justo en el Mejía yo era parte del club de física y nosotros trabajábamos junto a los docentes para los eventos internacionales de física que había. Y llegaban los profesores de las diferentes provincias, no sabían armar los equipos de laboratorio y nosotros les ayudábamos. Producto de eso es que me comenzó a gustar el hecho de la física y además también enseñar a las demás personas. Ya, y el momento en que ya pasa a ser profe de física, ¿en qué punto, en qué momento descubre que en realidad es su vocación? ¿O dijo, ya estoy aquí, ya ni modo? Yo entiendo que descubro mi vocación cuando hice mi pasantía en el Colegio Dilo Aguilar en la nocturna. Una situación bastante difícil con los estudiantes que vivíamos, porque me acuerdo de una anécdota muy especial con un niño que llegaba al colegio tarde y era profesor yo de matemática y era presidente de los alumnos maestros de la Facultad de Filosofía. Entonces tenía la confianza de mi preceptor y me acuerdo con este niño, me dice, le digo, a ver, tu deber, préstame tu deber de matemática. Estábamos en primer curso. Y me dice, profe, no tengo. Y él tenía las manitos así adentro del pupitre. Y cuando le digo, ¿y por qué no haces los deberes? Y me saca las manitos y eran todas llenas de grasa. Y me dice, es que ni las manos me he podido lavar porque yo trabajo en una mecánica. Tendría 13 añitos, 14 añitos. Y me acuerdo que eso fue lo que a mí me marcó la vida y me hizo que pensara de un modo diferente en cuanto a los niños, a los jóvenes y los procesos educativos. Y luego, pues, el convenio que hicimos con él era que yo pasaba por la mecánica donde él trabajaba, puesto que yo vivía por la Avenida América y en La Goya. Le pasaba viendo y le iba invitando para una gaseosa, un pancito, y luego también le indicaba cómo hacer los deberes de matemáticas, y él pasó el año con la participación y el acompañamiento de mi persona. Una experiencia muy chévere que tuve con él. Ah, qué chévere, Robert. Entonces, ahí finalmente esa experiencia dice, creo que enseñar es lo mío, dice bien el Don Bosco, me comenta que fue profe de física. Justo yo fui alumno de física del laboratorio de física de Robert, entonces asumo que éramos de sus primeras promociones. Claro, es que cuando yo ingreso al Don Bosco, entonces me dicen vas a ser profesor de física de tercer año de bachillerato. Y resulta que en esa época tenía 21 años y yo tenía compañeros estudiantes de 20 años, 19 años. Me acuerdo que nos mandan a la Politécnica Nacional a una visita técnica, a una casa abierta.
Y llegamos y el señor de la puerta dice, ¿dónde está el profesor? Dice, el responsable del grupo. Le digo, soy yo. A ver, dice, no molestes, joven. Dice, ¿dónde está tu profesor? Le digo, yo soy el profesor, le digo. Y no me creía hasta que los jóvenes le dicen, él es el profesor de física, dígale, déjele pasar. Y nos dejaron pasar a la casa abierta en la Politécnica. Mira que de entrada en el Don Bosco yo daba clases en electrónica. Daba yo electrónica y me acuerdo que no teníamos ni equipos en el Don Bosco. Y con los equipos que teníamos de laboratorio llegamos hasta motores que pudimos practicar con los jóvenes, hacíamos circuitos en serie, paralelo, lo que se podía, incluso en el suelo del aula organizábamos todo nuestro trabajo para poder enseñar lo que era electrónica. Daba geografía económica y economía yo en los primeros años. Yo leía los libros, se quejaban de que les hacía leer, pero esa fue la primera experiencia en el Don Bosco. Y luego pues ya fui profesor solamente de física en el Don Bosco de la Tola, trabajando desde la experimentación, desde el método científico, que siempre ha sido mi pasión. Chévere, bueno, ahí yo voy a contar una anécdota. Decía que Robert fue mi profe de física y ya desde esos tiempos algo que resalto es el tema de hacer algo diferente, de hacer algo creativo. Bueno, en esos tiempos no había, otra vez ahí cuando me siento viejo, no había YouTube, no había teléfonos celulares, nada, y me acuerdo que teníamos que hacer un proyecto de física en el cual teníamos que grabar algo que sea relacionado con la física. En ese tiempo una tía mía nos prestó una grabadora, fuimos con mis amigos al billar, a grabar no nada más. Fuimos al billar a grabar ahí el experimento de física con mis compañeros y de ahí súper chévere porque algunos grabamos el experimento, otros hicieron canciones, otros hicieron, o sea, una gran cantidad de cosas que fíjense que hasta ahora me acuerdo de ese experimento de física donde nosotros grabábamos y decíamos las fuerzas, cómo se relacionan y demás. Y resalto esto porque siento que nosotros lo que hacemos ahora desde nuestro frente tiene mucho de eso, tiene de hacer algo diferente, de hacer algo experimental, de hacer algo creativo, que no sea la típica clase aburrida. Y bueno, eso es de los recuerdos que yo tengo acá de Robert como profe. Y después de profe de física vienen muchas generaciones del Don Bosco y termina siendo rector. Quisiera, Robert, que nos comente alguna anécdota que se le venga a la mente en todos esos años que tuvo del Don Bosco, cómo es este tema de la salesianidad, ahora que está en otro lado, cómo si en realidad se vive la salesianidad, si se puede llevar eso a otros colegios, ¿cómo lo ven? Bueno, primero comentarte que en esa época, cuando era docente de física, en el 96, 97, comencé a estudiar producción de televisión. Entonces yo comencé a relacionar todo lo que aprendía en edición de video, en lo que significa trabajar con audio. Entonces por eso era que comenzamos a hacer trabajos. Antes hacíamos, yo les decía, por ejemplo, me van a narrar en el cassette, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo les decía, me narran cómo resolvemos un ejercicio sobre este experimento. Y yo en la casa tenía como 100 cassettes que estaba oyendo lo que los jóvenes producían y era interesante porque trabajábamos con imagen, trabajábamos con sonido y en ese tiempo también ya de a poquito con las computadoras también, pero de una u otra manera esa era parte de mi innovación en lo que eran las clases de física. Ahora, de una u otra... Sí, perdón que te corte un ratito, me acuerdo de ese audio, Robert joven y todo ahí nos puso de apodo porque me acuerdo mi amigo Diego Méndez hablaba con la papa en la boca en el audio y dice, a ver, dice, ahora va a pasar este audio, dice, los clásicos huevonazos y así, y ya nos quedamos con eso, los clásicos huevonazos y en realidad uno le presta atención y tenía el pana Diego la papa en la boca ahí. Sí, así era, pues entonces como hablaba, entonces yo les ponía los apodos. Bueno, y resulta que en esa época era así como establecer convenios, ¿no? Y con los jóvenes, digamos que no eran apodos ofensivos, más bien eran apodos que nos identificaban. Sí, generaban cercanía. Exacto, esa es la idea. Más bien, en vez de que sea un insulto, más bien, digamos que yo recordaba y muchas veces los apodos que nos poníamos, digo yo, o les ponía, eran más que identificativos, más que el apellido. Y eso era lo que yo me acordaba. Incluso a algunos jóvenes les cambiaba el nombre y decían, pues te llamas así desde ahora en adelante. Y yo les ponía ese nombre y me respondía ya después en la lista con el otro nombre que yo les decía. Pero de una u otra manera lo que hacía es estar junto a ellos. No sé si tú recuerdas que incluso pintamos las paredes del laboratorio. Claro que sí, a la salida del laboratorio. Y ahí, por ejemplo, era el asunto de que yo les decía, jóvenes, tenemos que arreglar el laboratorio. Y ahí hicimos unos murales que entiendo que hasta ahora deben estar presentes esos murales. Y autogestionábamos todo. En las tardes, por ejemplo, el asunto era que decían,
profe ya nos da hambre, decía, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Como no teníamos mucho dinero, comprábamos unos huevitos, poníamos los matraces, los reverberos, y ahí les hacíamos unos huevitos duros, por ahí una gaseosa, unos panes, y así nos pasábamos el tiempo, 4, 5, 6 de la tarde, que de pronto algún papá ya les venía a ver o ya se iban a la casa, y así hacíamos varias cosas diferentes en el aspecto educativo, y creo que esas actividades nos unieron como más que del docente al alumno, al estudiante, siendo amigos. Y creo que eso siempre ha sido mi criterio, ¿no? Que cuando nos encontremos en la calle con alguien, simplemente alzar el brazo porque nos saludamos. Y eso es la amistad producto de la relación educativa, sobre todo a nivel salesiano. Justo ahorita que menciona eso de pintar el muro, me acuerdo, uno de nuestros amigos hábiles para el dibujo, Diego Cruz, me acuerdo hizo un diseño de un Einstein que luego fue la camiseta, porque también fue Robert tutor de nuestro curso, y eso se pintó fuera del laboratorio en un fondo negro, algo así. Pero comento esto porque ahorita hago relación de que creo que de ahí viene que yo ando pintando muros. Ya voy a ver si pasamos la foto de la fachada de mi casa, es pintado muros con mis hijos y eso, pero ya vamos viendo de dónde vienen esas costumbres de andar pintando paredes. Y bueno, Robert, te decía, ese sentido de ser cercano y eso viene mucho de la persona, pero también influye, creo que este tema de la salesianidad, de siempre estar buscando contactar con los jóvenes. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia ya como rector, cómo se vive la salesianidad, cómo la ves tú. Bueno, pues estando en el Colegio Don Bosco, primero una anécdota, ¿no? Porque resulta que era vicerrector y se me ocurrió en esa época que las clases de religión no estén dentro del horario, sino hacer talleres en la tarde, porque yo pensaba que un taller un poco con más tiempo, con más tranquilidad, iba a producir mejor formación a nuestros estudiantes. Y me acuerdo que Glorita Ceballos en esa época le mandaron a un curso a Colombia. Entonces me dice, ¿y ahora quién va a dar estas clases? Porque tú fuiste el de la idea de los talleres. De ahí me dice, no hay nadie quien quiera coger estos talleres porque es fuera de horario de clases, te toca hacerte cargo a ti. Entonces digo, ¿y de qué están trabajando? Dice, de Don Bosco. Yo en realidad no había leído nada de Don Bosco. Así que me da la biografía de Teresio Bosco, que era un escritor, un biógrafo de Don Bosco. Entonces comienzo a leerle a Don Bosco. Y resulta que había cosas que coincidían. Yo con los jóvenes me quedaba hasta la tarde. Y no es que pedía más sueldo ni horas extras. Lo que me daban yo era feliz, capaz porque vivía con mis papás. Entonces, constaté que me quedaba con los jóvenes, conversaba con ellos, tenía el club de andinismo y resulta que además de eso Don Bosco hacía los paseos otoñales y en el club de andinismo nos conocíamos de mucho mejor manera que estando en el aula de clase, porque era una relación chévere donde nos cuidábamos, donde nos alimentábamos, cada uno ponía lo que podía para irnos a la montaña. Y son situaciones que eran similares a las de Don Bosco. Yo no era católico así, digamos, tradicionalista que iba a misa, o sea, yo me estudié en el Mejía, en la Universidad Central, medio izquierdoso que era en esa época, pero la idea más bien es que en el Don Bosco comienzo a conocerle a Jesús a través de Don Bosco, porque Don Bosco se convirtió en un puente para conocerle a Jesús. Y me gustó el hecho de que en el Don Bosco que las canciones eran bonitas con grupo musical, que las convivencias a las que íbamos, o sea, era chévere porque era otro ambiente de relación con los jóvenes. Entonces, esta formación, luego me mandó el padre inspector, me acuerdo, Francisco Sánchez, me dice, ¿quieres ir a un curso de salesianidad? Bueno, le digo, no hay problema. Dice, no, no, pero averíguale a tu esposa. Le digo, ¿por qué? Es tan difícil. Le digo, ¿qué es? No, no, dice, averíguale a tu esposa. Le digo, ¿pero por qué? Es que dice, vas a estar encerrado un mes. ¿Cómo le digo un mes? Un mes. Sí, dice, vas a ir al Centro Salesiano Regional a estar un mes ahí en esta formación. Y le digo, pero en la noche me dirá a la casa. No, dice, ahí vas a dormir, vas a compartir con otras personas que vienen de otros países. Y yo voy a mi casa y le digo, mi vida, voy a seguir un curso de salesianidad. Ah, sí, siga nomás. Dice, siga no, tranquilo. Mi vida, pero es encerrado un mes. Me acuerdo en esa época mi hija era pequeñita, creo que tenía 2 o 3 años, se enfermó por mi ausencia. Fue duro el asunto, pero ese curso lo tuve 4 años, terminando en Italia el curso, haciendo una romería que se llama una peregrinación, perdón, en Baldoco, en Turín, los lugares donde Don Bosco estuvo. Es decir, yo tuve el privilegio de ir conociendo a Don Bosco y ir aceptando la espiritualidad que la llevo en mi corazón y es parte de mi vida. Con mi esposa nos casamos en la iglesia de La Tola.
Mis hijos se bautizaron en el Centro Salesiano Regional. Mis hijos y mi familia fuimos consagrados a María Auxiliadora. Entonces, dando gracias a Dios, Don Bosco está en mi vida y esa espiritualidad la llevo entendiendo que siempre lo que debo hacer es trabajar por los más necesitados, por los más problemáticos, por la gente que más hay que ayudarle, y digamos que eso he ido entendiendo en el camino y ahora dando gracias a Dios, producto del trabajo que hice en el Don Bosco. Y fue una decisión también así que de una u otra manera yo entiendo que Dios determina los caminos para las personas. Yo no conocía ni escuché nunca la Unidad Educativa Fiscal Pichincha. Participé para ser rector del Simón Bolívar. Bueno, por circunstancias ajenas a mi voluntad, no fui rector allá. Pero cuando me dijeron que vaya al Pichincha, dije, bueno, o sea, sin conocer el colegio, sin saber dónde era, ni qué condiciones tenía. Y digamos que ahora estoy poniendo en juego más mi salesianidad que antes, porque estamos con personas de escasos recursos, estamos logrando cambiar la dinámica institucional en cuanto al trabajo con los estudiantes, en cuanto a lo que ellos deben creerse, en cuanto a sus capacidades, potencialidades y muchas cosas más. Hemos roto un poquito el esquema de la educación fiscal, pero vamos logrando que los jóvenes sean trascendentes y protagonistas en su vida. Y bueno, justo ahorita que Robert menciona esto de trabajar con la gente que más lo necesita, quiero contar yo aquí una anécdota. Robert, que ahora está de rector en la Unidad Educativa Pichincha, perdón. Entonces, resulta que nosotros venimos de un intercolegial de programación hace poco, participó la Unidad Educativa de Pichincha. Quiero resaltar ahí, la participación va de la mano con que siempre hay un profe, como Robert en sus tiempos, como muchos profes que nos ayudan ahora de tutores, siempre hay un profe que quiere hacer algo distinto, que da ese esfuerzo extra, que da ese tiempo sin que le paguen por buscar algo mejor para los muchachos. Entonces, una profe de Unidad Educativa de Pichincha los inscribe y tenemos uno de los chicos que llega a la gran final de nuestro, no estoy seguro si el primero o segundo intercolegial, Brandon Pailacho. Llega él a la gran final y luego queda él en quinto puesto. Entonces, cuando él queda en quinto puesto, yo veo Unidad Educativa de Pichincha y porque ya le habían hecho una visita a Robert, me entero que él es el rector. Entonces, creo que yo llamo a felicitarle. Le digo, Robert, mire que este chico Brandon Pailacho quedó en quinto lugar. Mis felicitaciones sinceras. ¿Y por qué destaco tanto el quinto lugar de Brandon? Porque Brandon tenía que compartir la computadora de su casa. No es como nosotros ahora, cada quien tiene su compu y eso. Alguna vez, como nosotros llevamos el control de cómo avanzan, él no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba a pesar de ser muy bueno. Decimos, ¿por qué no avanza? Porque claro, en su computadora es una para todos los hermanos y la familia, entonces les toca turnarse. Luego las condiciones, situación económica de Brandon, él vive, me parece que en San Roque, tiene una situación económica difícil. Entonces, haber quedado en quinto lugar es un tremendo logro de un colegio fiscal, porque claro, los que ganaron eran de colegios privados y la diferencia es grande. O sea, estamos compitiendo en desigualdad de condiciones y a pesar de eso queda quinto. Entonces, para mí que él quedó quinto era como haber ganado. Le llamo emocionado a felicitar a Robert. Y Robert me dice, sí, el chico es muy bueno, me da las mejores referencias, todo. Y Robert me dice, estoy gestionando para que tenga una beca en la Universidad Católica. Entonces luego yo le digo, no, ¿qué beca en la Universidad Católica? Él ganó el concurso con nosotros y él tiene una beca en CREIDEF con nosotros para luego trabajar con nosotros. Entonces cerré esa llamada y les cuento ahora la anécdota, porque lo que yo pensé después de cerrar esa llamada fue, ¿cómo es la vida de curiosa que tenemos a una persona que es brillante, que solo necesita que le abramos oportunidades, y Robert por su lado está gestionando una beca en la Universidad Católica y yo por mi lado estoy dándole una beca en mi empresa? Pero somos totalmente atemporales. Él fue mi profesor de colegio, pero tenemos un muchacho en común al cual los dos estamos tratando de abrirle el camino desde diferentes lugares. Entonces me marcó muchísimo eso porque pienso yo que la formación que recibimos en colegio, yo a veces soy sincero, a veces sí reniego, digo, tal vez la formación técnica que yo recibí en mi colegio pudo haber sido mucho mejor, pudo haber alcanzado otras cosas, pero luego de este hecho razono y digo, en realidad esos valores vienen desde allá. O sea, nosotros cuando estamos en el colegio y en escuelas donde adquirimos esos valores y ese deseo sincero de ayudar a alguien, de ver por el prójimo, de buscar por el más necesitado, se termina reflejando luego y llegamos a este punto. Para mí fue un mensaje
mensaje clarísimo de quisiera yo seguir en el tiempo y seguir ayudando a más gente, pero todo viene desde ahí, desde el entorno que se forma en el colegio. Y bueno, ahorita te agradezco públicamente, Robert, porque no lo había reconocido antes, pero luego de este hecho sí siento que no hemos sido los mejores amigos ni nada, pero ahora siento que fuiste una gran inspiración, lo mencionaba hace rato, ese hecho de mandarse a hacer las grabaciones, de ponernos apodos, es algo que la gente que me conoce ahora, yo en un curso soy así, trato de ser cercano, ya me dicen chavo ruco porque ando con con el lenguaje de la chaviza y demás, pero siento que viene desde allá, siento que nunca fui consciente de esto, pero ahora en el podcast te lo agradezco, siento que eres un gran referente en la parte de innovar, de hacer cosas diferentes, de buscar cercanía con los chicos y como este ejemplo lo muestra, de buscar siempre estar al servicio de los que menos necesitan. Entonces, quería contar esa anécdota. Ahora, Brandon, para cerrar con broche de oro, Brandon está estudiando en la escuela de programación y Brandon está contratado, Brandon está trabajando con nosotros, Brandon ya recibe un sueldo y Brandon, además de que se paga sus estudios, porque la beca era del primer nivel, también aporta en su casa. Entonces, un chico brillante que solo necesitaba una oportunidad y lo que tú mencionas, cuando Brandon gana el intercolegial, cuando queda quinto el intercolegial, le llamamos para una entrevista porque nos llamó Ecuavisa, lamentablemente nos quedó mal, pero llega la profe corriendo, bueno, yo le llamé a Robert a última hora, que se enojó un poco, ¿por qué me llamas de última hora? Llegó la profe con Brandon y dice, justo estábamos en un festejo que le hicimos dentro del grado. ¿En qué consistía el festejo? Cada quien trajo sus bocaditos, su uh, pambamesa, lo que más pudo, y cachitos y vainas, y ese es el reconocimiento, pero, o sea, yo me imagino desde el otro lado, y es bacán porque es como, y miren, él que es como ustedes, que igual no tiene dinero como ustedes, que igual vive en un barrio peligroso, que igual está limitado, quedó en quinto lugar en un concurso donde hubo más de 5,000 participantes. Entonces el mensaje es, si es que él puede y si es que él pudo, ustedes pueden. Hoy fue él en programación, mañana son ustedes en cualquier cosa. Y es lo que mencionabas hace rato, cambiar esa mentalidad limitante, hacerles sentir a los chicos que sí, o sea, están en desigualdad, pero pueden salir adelante si ponen empeño. Entonces, para mí, Brandon, que es la persona que nos vuelve a unir acá, es un gran ejemplo de todo lo que podemos hacer si no solo Robert, yo, sino todos nos sumamos y buscamos a apoyar a estos jóvenes que probablemente si no hay estas opciones, ¿qué les queda? O sea, a veces juzgamos, ¿no? La delincuencia, el sicariato, el robo y eso, pero ¿quién más te da? Es el ambiente, es lo que te lleva, pero empezamos a tener lucecitas que pueden inspirar al resto. Ahora, en ese aspecto, Santiago, primero te agradezco por considerarme un referente y gracias porque de una u otra manera lo que se busca es trascender en el tiempo. En algún momento no sé si tuviste mi blog de física, yo lo que ponía ahí es trascender en el tiempo, que para mí eso ha sido lo importante. Y digamos que cuando llego al Pichincha y veo que había el concurso de programación y digo a la profesora, tenemos que participar. Y dice, pero nada, yo tenemos que participar, ¿yo qué? Porque yo siempre he considerado algo que es importante, el protagonismo de los jóvenes. Esto es salesiano, buscar el protagonismo de los jóvenes. El hecho de que si ellos tienen alguna problemática, nosotros encontremos algo en ellos que les impulse a ser mejores. Es decir, que les impulse a ser protagonistas, y eso es lo fundamental. Don Bosco decía, debemos buscar algo en el joven, algo debe tener que le ayude. Algo. Y entonces con Brandon sucedió esta situación. Y yo le animaba a la profe. Fue una linda coincidencia también. Cuando tú me llamaste, estaba en el quinto lugar. Yo decía, chévere. Miren que en la sesión solemne lo que le dimos es un sobrecito con una cantidad de dinero que podíamos recolectar en el colegio para que él de pronto, y le dije, invítales a tu familia a almorzar, a comer alguna cosita. Entonces son cuestiones que yo entiendo que si les damos confianza, hacemos que ellos sientan también que son valederos para esta sociedad que nos necesita mucho en este momento, se puede lograr mucho. A ratos, lastimosamente, este clasicismo social que vivimos, estas circunstancias de tantas diferencias que vivimos, hacen que de pronto ellos se sientan así, o sea, no queridos, no valorados. Yo creo que ahí está el cambio que debemos lograr en nuestro país, porque si hay mucha capacidad, aquí hay mucho potencial, nos hace falta creernos, y eso es importante.
Chévere, Robert. Bueno, tenemos la versión de los dos lados y parece que coincidimos mucho. Y otra vez, yo mientras sigo hablando en el podcast me sigo dando cuenta de dónde vienen las influencias porque una de las cosas que me dijo Robert fue, te felicito porque estás trascendiendo. Hace poco me dijeron, elige una palabra que defina lo que quieres en la vida y puse trascender, me mandé a hacer una pulsera, de hecho, pero como soy despistado ya perdí. Pero ahorita comenta Robert que en el blog de física estaba eso. No estoy seguro que lo haya leído, pero vuelven a hacer coincidencias interesantes que en realidad el objetivo mío y como empresa que lo llevamos es trascender, es que cuando ya no estemos de aquí hayamos dejado una huella importante y hacia allá vamos. Y antes de que se me vaya la idea, mencionaste hace rato el club de andinismo. Yo no fui parte del club de andinismo y no me he despechado lo suficiente todavía para empezar a trepar cerros. Sí, me hirieron, pero solo llegué hasta caminar y el gym no he llegado a trepar cerros, pero bueno, ahora es así, ¿no? Ahora mientras más te despechas, más alto escalas, pero no en ese tiempo del club de andinismo, era un tema de cercanía. Yo no logré estar ahí, pero aprovecho para mandar un saludo a mi primo Óscar Olmedo. Él sí estaba ahí, creo que fue presidente, vicepresidente de las primeras ediciones del club de andinismo y él sí lo llevaba en el corazón. Así que, Robert, te pido, cuéntanos por ahí alguna experiencia, alguna anécdota del club de andinismo. Esto nace cuando, bueno, a mí me gustaba siempre caminar en la montaña. No he hecho alta montaña, es decir, cumbres en nevados, pero más media montaña y bastante especializado en este asunto. Resulta que una vez les digo a los compañeros profesores, les digo, vámonos a las lagunas de Mojanda. Entonces dice, bueno, o sea, el uno dice, pero yo trabajo en el otro colegio hasta las 6 de la tarde y así. No hay problema, vámonos, les digo. Y salimos como a las 7 de la noche, cogimos transportes de Otavalo y nos bajamos en Tabacundo para subir a pie desde Tabacundo hasta el Fuya Fuya y luego bajar a las lagunas. No llegamos porque me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes de Luchito Cepeda. Entonces ellos dicen, no, es que tenemos que caminar así como caminan en la televisión, hay que hacer una columna. Bueno, les digo, yo voy adelante porque conozco el camino y estaba oscuro. Íbamos con linternas y el Luchito Cepeda iba en la parte de atrás. Y cuando él iba cargando las ollas por afuera de la mochila y todo el asunto, cuando rato hemos pensado, suena, ¡pac, pac, pac! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé dormido caminando. Y bueno, yo les digo, bueno, yo tenía más experiencia. Y luego les digo, verán, para acampar tenemos que buscar una parte plana. O sea, no teníamos ni los de sleeping, no teníamos cobertores, las carpas eran muy sencillas, no teníamos aislantes, ni reverberos de montaña, era lo más básico, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los compañeros profesores, creo que era el Cristian, llevó su ropa, saca la ropa y se acostó encima de la ropa. Es que está duro aquí, por eso saco la ropa y pongo como colchón. Y al otro día habíamos acampado en una ladera. Esa fue la primera experiencia del club de alpinismo con los docentes y cuando regresamos eran felices a pesar de todas las adversidades que pasamos, porque luego bajamos de las lagunas de Mojanda a Otavalo. Fue una experiencia chévere, muy chévere. Me acuerdo que ahí el Cristian, como era hincha de la liga, ¿no? Ah, es que mi gorra de la liga, yo cogía la gorra y le botaba. Decía, no, es que esta es la gloriosa, la liga, y en esa época el Nacional le ganaba todas las veces a la liga. Ajá, Y me y en acuerdo, Casablanca. sí, así era, nosotros inauguramos ese partido ganándoles. Y me acuerdo que cogimos una camioneta para bajar desde las lagunas a Otavalo. Y él le pone en una parte de la camioneta la gloriosa gorra. Cuando después ya nos bajamos, le digo, oye, ¿y tu gloriosa gorra? Se fue en la camioneta. O sea, que fue chistoso el asunto. Y es cuando nos unimos en el colegio, conversamos y planteamos la idea de formar el club de andinismo. Éramos 6 docentes. Luego en esa primera época, incluso nos unimos porque mi sobrina estaba en el María Auxiliadora. Hubo varias chicas del María Auxiliadora en el club de andinismo. Yo no Y hubo sabía eso, hubieran jóvenes. avisado para unirme al club de andinismo. Éramos como 35, 40 personas éramos en el club. Y siempre inaugurábamos nuestras actividades yéndonos a la caminata a la Virgen del Quinche. Siempre inaugurábamos nuestras actividades. Y ahí pues un saludo para Osquitar Olmedo. Por ejemplo, es chévere contar esto, el producto de estar con nosotros en el club de andinismo, se hizo andinista profesional, incluso se hizo guía de montaña y es un gusto porque miren, encontró también otra vocación a partir de la recreación y eso es lo que buscábamos. O sea, buscábamos distraernos, ser una familia siempre, protegernos, porque en la montaña ya no eres el docente ni el alumno, somos amigos, somos panas,
compartimos comidita, compartimos las tristezas incluso mientras vas caminando. Y como yo siempre decía, para mí la montaña es el lugar donde yo voy a confesar y regreso nuevito a mi casa. Bueno, otra historia es cuando ya me casé. Ya tenía otros condicionamientos, pero así fue el club de andinismo y la presencia de muchos jóvenes. Algunos exalumnos me han dicho que por qué no revivimos al club de andinismo, por qué no organizamos una caminata, capaz producto de aquello. Ando mal de mi rodilla, pero ya llegará el tiempo en que mejore esa vaina, pero estamos en esa onda de estar en la naturaleza también, que ha sido parte de mi vida, parte de mi recreación, parte de estar con Dios. Para mí es fundamental. Chéverísimo, Robert. Y bueno, se me vino a la mente mientras hablabas el recuerdo de el padrecito Carlos López, que en paz descanse. Ahí te quería pedir si te acuerdas alguna anécdota, algo que podamos recordar del padre Carlos, un personaje total, los padres de familia, los alumnos, todos le queríamos y no sé, tú, ¿cuál es alguna experiencia tuya con el padrecito Carlos? Yo pienso que él me descubrió en el hecho de ser salesiano. Yo me acuerdo algo que de pronto no es una anécdota chistosa, sino que cuando él estaba enfermito, me dice: Robert, yo ya no voy a estar aquí. Le digo: ¿cómo no voy a estar aquí? Si usted tiene que estar aquí todo el tiempo. No, dice, ya mi enfermedad ha avanzado, tenía problemas del hígado. Entonces me dice: ¿y tú te vas a quedar a cargo de la institución? Le digo: ¿qué está loco? Digo: yo eso no puedo, y usted es el padre director aquí. No, dice, ahora te toca a ti. Y me acuerdo que se nos fueron las lágrimas a los dos, porque yo le consideraba un verdadero amigo al padre. Éramos sentados ahí en lo que se llamaba el trole y éramos conversando. Él ya estaba flaquito y me acuerdo y dices: tú sí puedes hacer del Don Bosco más grande de lo que ya está. Y yo le agradezco a él por la confianza que me dio en esa conversación y pienso que no he defraudado. Creo que en el Don Bosco estuve, como se dice, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 35 días, los 365 días del año. O sea, mi vida, mi pasión, mi amor eterno es el Don Bosco del Atol y es la espiritualidad salesiana. Y creo que en ese aspecto hablar del padre Carlos, hay un montón de anécdotas, a ratos algunas censuradas también, pero yo creo que este hombre es parte de esta espiritualidad que algunas personas tenemos, que llevamos, o sea, con sus enseñanzas, con sus enojos, cómo él trabajaba con los estudiantes, cómo les relacionaba también, cómo hacía que los padres de familia llamen la atención a los estudiantes, me acuerdo. Él siempre le reunía a toditos los padres de familia, de aquellos jovencitos que tenían 1, 2 bomberos que llamábamos en ese tiempo, y pues cómo corregía para que la gente estudie, trabajen, sean mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. En verdad, como mencionas, anécdotas con el padre Carlos López, creo que tuvimos todos los que pasamos por el Don Bosco de la Tola, padres de familia, alumnos, profes, así que les invito a dejar en los comentarios de este podcast sus anécdotas para conocer un poquito más del padre Carlos. Y bueno, me voy a contar la mía. Bueno, no está, es medio padre Carlos, pero más tiene la culpa el Robert. Resulta que se organizaban las convivencias. Entonces, ¿en qué consistía la convivencia? Nos llevaban 3 días de retiro a los muchachos y como bueno, Robert andaba, como mencionó, en este tema del audiovisual, era nuestro tutor y se le ocurre a Robert para cerrar con broche de oro la convivencia y lo copiamos en CrayDev hace poco, el tema de que estamos ahí, reflexionamos, jóvenes en esa época, nos acordamos de todas las cosas que hicimos mal, nos reconciliamos con nosotros, con nuestros padres, y para cerrar con broche de oro, Robert les grababa antes a los papás con un mensaje emotivo. Entonces ya cuando tú estás ablandado, todo eso, en pantalla gigante salía el papá diciéndote que te quiere y todo eso. Entonces era un momento súper emotivo donde empezábamos a llorar y eso. O sea, luego de eso escribías una carta, llegabas a tu casa, te abrazabas con tus viejos y era súper chévere. Pero ¿qué ocurre en mi caso? Bueno, yo nunca di problema en el colegio, como en sexto curso por ahí, me fugué con los clásicos huevonazos, error, nos fugamos y nos cachan, no duramos mucho tiempo fugados.
Hasta ahí fresco, nos llevan y el padre Carlos toma las riendas del asunto. Entonces dices, nos tratábamos por apellidos en ese tiempo, creo que ahora se trata por los nombres. Mosquera, Méndez, el otro. Ay, nos jugamos de distintos cursos con el Pato. Aquí yo hago un paréntesis de aquí. Las amistades en el colegio son las mejores amistades, duran para siempre. Mi amigo Patricio Quillupangui le conocí a los 13 años, hasta ahora me llevo con él, somos como familia ya todos. Pero bueno, volviendo al tema, nos fugamos de diferentes cursos, ni para mentir, inventamos una historia y después dice, sí, pero unos son electrónicos, otros son físicos. Bueno, cachados. Nos llevan donde el padre Carlos. Y dice, tiene que venir el representante de cada uno. Ok, empiezan como a venir los representantes a los días siguientes y contaban, pues, te llega el representante, el padre te repela y todo, y ese rato mismo hace que te mete unos buenos correazos delante del padre. Entonces yo ya con esa información, ¿qué voy a traer mi representante? Pues entonces yo le daba largas al asunto y largas al asunto y empezaron las amenazas y llegó al punto que decían que si no traigo el representante que me iban a expulsar del colegio. Yo confiaba en que como era buen alumno y vainas de eso se iba a dilatar en el tiempo, se olvidaban y se acabó y en efecto pasó así. O sea, nunca me expulsaron ni nada, para mí tema cerrado, salí ileso, a mí nadie me pegó, lindo. Total, en el colegio también fomentan que los padres se integran y había el campeonato de padres de familia, donde mi madre jugaba vóley con la mamá del Pato, con la profe Glorita, tenía un equipazo de vóley, va al fin de semana a jugar vóley y se encuentra con las demás señoras y no tendrán de qué conversar. Reclamo a mis compañeros de curso, no tendrán de qué conversar en la casa. Han estado contando a sus mamás que me iban a expulsar y toda mi historia. Y mi mamá ni enterada. Entonces llega y ya en la conversación... ¿Y qué pasó de su hijito que le iban a expulsar? ¿Cómo solucionaron? Que no sé qué. Mi mamá ese rato se madruga que le iban a expulsar al hijito. Hasta ahí sigue siendo fresco. Una buena repelada en la casa y ya. Pero justo ese día, el Robert les ha convocado para que después del partido de padres de familia se acerquen para grabar el video en la convivencia donde les decían a sus hijos que les aman y lo maravillosos que son. Y la otra vez saqué yo un post que decía, qué mal tener la cara con subtítulos. Mi mamá es así, o sea, no puede disimular. Entonces el Robert coge y le graba y claro, ya cuando nos presentan los videos de la convivencia, del lado de mis amigos sí era bien bonito, porque hasta los más jodidos, el papá le decía, hijo, yo te amo, yo sé que tú vas a cambiar, te queremos, te aceptamos con tus errores, así, bien bonitos los mensajes. Y pasaban y todos lloraban y todo, ¡pac! Sale mi mamá y pantalla gigante con la cara, con subtítulos, así que no se le disimulaba el enojo, y empieza su discurso así. ¿Cómo va a ser posible que me acabo de enterar que estaban a punto de expulsarte? ¿Qué ha de ser eso? Y yo así, ya corte, cambio. Sí, pedí que le adelanten al video porque le dañó todo el momento emotivo, así que esa fue mi experiencia en la convivencia y con el padre Carlos, con Robert, con todo esto, así que... Bueno, mi mamá sí me quiere y todo, pero no lo logró. Y eso que ha de haber hecho su esfuerzo para no mostrarse tan enojada, pero el único mandado al diablo en la convivencia. Gracias a eso. Y bueno, les cuento que tenemos un grupo de exalumnos del colegio, que aquí he pedido que mandan muchos saludos a Robert y les dije qué quieren que le pregunte. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas censuradas, pero una de ellas dice... un saludo de parte de Luis Orellana, fue un profesor que impulsó no solo académico, se le recuerda con mucho cariño y respeto, uno de los maestros que se acuerda uno en la vida. Nos pregunta si se recuerda del festejo de los 100 años, que si tiene algún recuerdo de ese festejo. Acá los muchachos empiezan, bueno, no muchachos, ¿no? Empiezan a comentar que fue el mejor festejo, que muchas anécdotas, y nos dicen, Robert, si se acuerda algo de ese festejo de los 100 años. Bueno, del festejo, digamos, primerito me acuerdo del bonito que nos dieron. Fue lo más importante. Sí, porque de una u otra manera alegró ese día esos sucres en esa época, entiendo. Yeah. Ahora, de una u otra forma, yo lo que me acuerdo es de la camiseta que hicimos por los 100 años. Era como un conejito que ganó el concurso. No sabíamos cómo elegir porque hubo un montón de participantes en este logotipo por los 100 años, sí. Porque luego se les entregó una camiseta todito a los estudiantes, y era un conejito que de pronto nada tenía que ver con los salesianos. Sí, ya me estoy acordando de ese conejo, parecía el de Colgate, así. Pero de una otra manera, o sea, era el mejor dibujo, estaba ese dibujo, Paul, en la camiseta de los 100 años, o sea, muy bonito, o sea, yo por eso digo, o sea, marca la historia, tu forma de ser, marcó muchas cuestiones, ¿no? Y por ahí
acordándome de la primera promoción de los exalumnos de los físico-matemáticos. Así, si justo mandan un saludo de la primera promoción de Física Matemáticas. Así como también de la primera promoción de electrónicos. Yo fui el tutor hasta primero, segundo de bachillerato, en tercero de bachillerato fue el padre Carlos. Y bueno, pues los Wambras hasta ahora nos vemos, nos vamos conociendo, somos amigos. Y hoy también tuve la grata noticia de otra promoción de físicos matemáticos que para el 14 de marzo nos vamos a encontrar porque van a festejar los 30 años de haberse graduado. Yo les agradezco un montón, o sea, chévere porque creo que eso es lo que hemos formado nada más. Amistades, amistades para la vida, que es fundamental. Chéverísimo, Robert. Y bueno, lo hablábamos tras cámaras. Siempre, ¿no? Siempre en el colegio hay los alumnos que, digamos, los más rebeldes, los más vaguitos, que necesitan más atención, que de pronto ahí, recuerdo con eso del padre Carlos, estaba ahí, pero lo hablábamos tras cámaras, de pronto luego terminan convirtiéndose, ya cuando uno deja de tratar de encaminarles, formarles, terminan formando grandes amistades. No sé si de alguno de ellos, Robert, ¿te acuerdas? No muchos, o sea, yo, por ejemplo, bueno, Óscar Olmedo, que le decían que es mi hijo. Por ahí, por ejemplo, de la primera promoción de electrónicos, había Valladares, que era de Cayambe, también le decían su hijo Valladares, pero él cuando ya fue, se graduó en la policía como subteniente, creo que 2 o 3 años después, no sé, tuvo un accidente o algún disparo, alguna cosa, pero falleció. O sea, tengo muchas amistades y dando gracias a Dios, incluso estando fuera del Don Bosco, ahora en la Unidad Educativa Fiscal Pichincha, he recibido el apoyo de muchos de ellos, o sea, muchos, incluso por ahora Juan Carlos Piñuela va a ir al colegio para presentar una propuesta diferente de trabajo en el aula. Y él es un emprendedor importante, trabaja con muchas empresas. Y él me dice, Robert, si podemos hacer este proyecto en tu colegio o dame un contacto para el Don Bosco. Por ejemplo, otro exalumno que está en Italia, que fue de la primera promoción de exalumnos, si no me equivoco, me contactó con la mujer en el curso donde ellos estuvimos, en el colegio donde estuvimos, tuvimos un curso de coaching sistémico integral, que eso me sirvió a mí para que los compañeros ahora de la Unidad Educativa Fiscal Pichincha comiencen a trabajar en equipo, que eso es lo fundamental en el ambiente educativo. Y mire, es la incidencia de los exalumnos. Y a mí me ha agradado mucho esto porque capaz la ayuda que se les brindó en el momento siendo alumnos, ahora estoy recibiendo y capaz al doble, al triple. Y eso yo agradezco de mis jóvenes, con los cuales hemos compartido un montón. Sé que a ratos me he enojado, sé que a ratos también, como era con Edison, con Franklin Trujillo, con Edgar Vargas, también cogíamos un palo y les dábamos cuando no sacaban buenas calificaciones. Aquellos tiempos educativos que también de pronto no se olvidarán, ¿no? Pero que marcaron también. De pronto algún padre de familia enojado por ahí, que como así usted le ha golpeado a mi hijo. Tiene razón, capaz a un niño, a un joven nunca se le debe golpear, nunca se le debe agredir. O sea, las palabras de Don Bosco, todo con amor, yo creo que es fundamental para el buen trato a las personas y para que ellos se sientan amados, que ellos crean que se les quiere, y eso es fundamental. Bueno, y ya para ir cerrando el podcast, mientras estábamos en la conversación se vinieron a la mente muchos profes. No quiero empezar a nombrar uno por uno porque no se me quede ninguno afuera, pero agradecerles de todo corazón a todas esas personas que fueron nuestros profes en escuela, en colegio, que nos inculcaron sobre todo valores. Al final, lo que yo siempre digo ahora es, hoy más que nunca, toda la información está en internet. Al final, eso solo es información, pero el proceso educativo, el que deja huellas, el que nos forma en valores, el que nos hace mejores personas, es la gran oportunidad que tienen los docentes de influir en la vida. Así para nosotros, incluso en escuela, en colegio, tenemos como referentes a nuestros padres, a nuestros docentes. Creo que ahora se ha perdido un poco eso, pero se mantiene esa oportunidad de que los docentes influyan en nuestra vida. Siento que en la mía y en la de varias personas que he conversado lo han hecho de manera positiva, así que aprovecho este espacio para agradecer de todo corazón a los docentes por su tiempo, por su experiencia y por hacer de nosotros las personas que somos ahora. Eso de mi parte, Robert. Invitarte a ti a que digas unas palabras finales a la audiencia que nos está escuchando en este podcast. No, pues primero agradecer por la invitación al podcast,
Creo que es chévere recordarnos. Es historia, somos parte de la historia de nuestra querida institución, el Don Bosco de la Tola. Lo hemos llevado a un sitial bastante alto y esperemos que se mantenga ahí mismo. Y pedirles a mis compañeros docentes, creo que cuando se habla de vocación hay que poner en juego lo que significa la vocación, sobre todo lo que es el servicio a los demás. Yo voy a servir a los demás. O sea, que no seamos meramente funcionarios, trabajar por un sueldo y ahí se queda nuestra labor educativa. Yo creo que nuestra labor como docentes va más allá, incluso como docentes salesianos, a los docentes que ahora están en nuestra querida institución, que se conviertan en los verdaderos referentes para nuestros niños y para nuestros jóvenes. A los docentes de mi país decirles que es urgente que hagamos diferente nuestra labor educativa. Nuestros niños y jóvenes nos necesitan para cambiar este país. Yo creo que está en nuestras manos formar mentes, formar corazones, formar espíritus de otra manera para que nuestro país en realidad siga siendo ese país que amamos, ese país de paz, ese país solidario, ese país que es un buen ejemplo para toda América Latina y el mundo. Muchísimas gracias, Robert, por tus palabras finales. Y ahorita producción me acaba de soplar. No puedo cerrar este podcast sin mandarme una cuña publicitaria o un anuncio o spoiler, como lo quieran llamar. Se viene nuestro intercolegial de educación financiera completamente gratuito, esta vez para niños desde 9 años hasta jóvenes de 17 años, de instituciones públicas, privadas, grandes, pequeñas, de todo el Ecuador. Vamos a recorrernos del país esta vez con el intercolegial. Primera parada, Imbabura y Carchi. Ahí es donde empieza nuestro intercolegial, pero ya las inscripciones para todas las regiones, para todas las ciudades, las provincias, están abiertas, así que para los docentes que escucharon este podcast o para los padres de familia, alumnos, pilas, están ya abiertas las inscripciones para nuestro intercolegial de educación financiera. Con ese cortito, con ese anuncio, nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente, Robert, y nos vemos en el siguiente podcast.